Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a Vida en Equilibrio. Está usted en el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra, agradecida porque elige comenzar el día de manera diferente. Especialistas en el estudio, nuestra clase de yoga y tips que seguramente serán de su interés. ¿Usted ha escuchado hablar de los estudios de tamizaje? Finalmente son los estudios de prevención, pero ¿sabemos cuáles son? A veces le sacamos la vuelta por miedo, por dolor, quizá por desinformación. Y para eso, bueno, pues le damos la bienvenida de una vez entrando de lleno con el tema del día de hoy al doctor Ricardo Mercado Limón. Él es ginecólogo oncólogo. Doctor, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Mucho que platicar de este tema. Así porque es. Decimos estudios de prevención. Sí, más o menos cuáles. Tamizaje, estudios de tamizaje. A ver, doctor. Sí, los estudios de tamizaje, principalmente una de las primeras o principales enfermedades que tiene este tipo de estudios es el cáncer de mama. Sí, sí. Entonces nos vamos a enfocar un poquito en eso. ¿Qué se busca en un estudio de tamizaje? Es una serie de acciones y estudios para poder detectar enfermedades, en este caso tumores, en estadios clínicos o en estadios preclínicos, o sea que simplemente todavía el tumor no se ha formado, que es una lesión de milímetros, ya que esto nos va a dar una sobrevida más del 95% de las pacientes, lo que se va a traducir en menos mortalidad y menos tratamientos agresivos. Claro. Exactamente. Ajá. Entonces, para tomarlo en cuenta, quizá lo hemos escuchado, pero a la hora de la hora, cuando decimos, ¿qué tenemos que hacer, doctor? En la población que no tiene riesgo o que es un riesgo promedio, como cualquier persona que, no tienen antecedentes de familiares de primer grado de cáncer de mama, que no tienen mutaciones genéticas comprobadas o realizadas, o que no recibieron radioterapia torácica en la infancia por un linfoma o cualquier otra enfermedad, sí. ¿Qué se aconseja en estas pacientes? Mastografía anual a partir de los 40 años, y si la mama es muy densa, que ese es un factor pronóstico muy importante en esta enfermedad, complementar con un ultrasonido. Ajá. Exactamente. Hay tipos. De la mastografía tenemos diferentes tipos. Tenemos la mastografía digital, la mastografía convencional y la mastografía por tomosíntesis, que este es un tipo de estudio que nos va a elevar la sensibilidad aún más en comparación de una mastografía digital, porque puede detectar imágenes aún un poco más pequeñas o evita que se hagan sobrediagnósticos, porque nos da una imagen completa en 180 grados de la mama. Entonces es un estudio muy bueno que nos puede detectar lesiones muy tempranas. Doctor, ¿y ese estudio es para todas las mujeres? Como tú decías, estábamos hablando del porcentaje, ya dijiste, ¿no? O sea, que en apariencias sanas, ¿no? Que deseamos que así sea. ¿Pero es para todos? Sí, ¿sí? La mastografía digital o la mastografía por tomosíntesis se puede hacer a la población en general. De hecho, está recomendado en pacientes con mamas muy grandes o muy densas para poder hacer un diagnóstico preciso. En el caso de implantes mamarios. En implantes mamarios no está contraindicada la mastografía. De hecho, no es como una contraindicación absoluta. Existe una serie de proyecciones que se llaman proyecciones de Eklund, que se hace un acomodo especial, lo hace ya el radiólogo y el técnico radiólogo, para poder determinar o hacer un diagnóstico preciso con estas pacientes. De repente había confusión, lo voy a decir así, había que si en el caso de implantes y demás. De que no se realizan la mastografía por el riesgo que se rompieran y que solamente el ultrasonido. Hay que tomar en cuenta que la mastografía hoy por hoy es el único estudio de tamizaje que se ha demostrado que reduce la mortalidad hasta en un 40% en la población. Entonces, no hay estudio que sustituya a la mastografía cuando está indicada. Ajá. Así de importante es este estudio. Y mira que lo dijo pausadito, fuerte y demás, para que amigas allá en casita nos quede muy claro. Las estadísticas, todo lo que podemos mover en torno cuando decidimos entonces, y es sí o sí, la mastografía. Así es. Estudios de tamizaje, ¿hay más, doctor? Sí, existe también la resonancia magnética contrastada. ¿Cuál es la indicación para este tipo de estudios? Pacientes jóvenes,
En la juventud la mama es más densa, está compuesta por más tejido fibroglandular que por tejido graso. Entonces, la sensibilidad de la mastografía disminuye por ese tejido más denso. Entonces, ¿qué se recomienda con las pacientes jóvenes? Realizar una resonancia magnética, pero no le vamos a hacer resonancia magnética a todas las pacientes jóvenes. ¿Cuándo está indicado? Cuando tenemos antecedentes, ahora sí, de familiares de primer grado, mamá, abuela, con cáncer de mama o que ya está demostrada alguna mutación genética, principalmente los genes BRCA1 y 2. En el caso de pacientes así, con estas características, ¿a partir de qué edades? Se puede hacer a partir de los 25 años. Lo ideal es que si se hizo un diagnóstico del familiar a los 40 años, el tamizaje se debe de hacer 10 años antes de la edad en que se hizo al paciente más joven el diagnóstico. Entonces, si se hace diagnóstico a partir de los 30, pues a los 20. No está indicada menor de 25, entonces a partir de 25 años vamos a iniciar este tamizaje con resonancia en este tipo de población de riesgo. Con población de riesgo. Así es. Con todo el historial que ya cada quien debe saber. Otros tipos de tamizaje, doctor, porque de repente considerábamos ciertas cosas y me encanta que estés aquí porque nos estás abriendo todo el panorama de lo que va incluido en los estudios de tamizaje. Ultrasonido mamario. El ultrasonido mamario también se considera un método de tamizaje, pero aquí hay que recordar que todo ultrasonido que se haga es operador dependiente. Entonces, ¿qué aconsejo esto? Que de acuerdo al técnico o al radiólogo que realice el ultrasonido es la sensibilidad y especificidad que va a tener este estudio. ¿Qué les recomiendo en lo personal yo? Pacientes que van a mi consulta, porque llegan muchos con ultrasonidos, que son ultrasonografistas, que ni siquiera son radiólogos o radiólogos que a lo mejor no son expertos en mama y se puede pasar por alto cierto tipo de imágenes o cierto tipo de diagnósticos. ¿Qué les recomiendo yo siempre a mis pacientes? Realizar este tipo de estudios con radiólogos que tengan especialización o una alta especialidad en mama, en imagen de la mama. Ellos tienen mucha experiencia y mucha pericia para poder hacer diagnósticos precisos y van de la mano, vamos todos, para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento para que la paciente esté muy bien a muchos años. Sí, claro, o sea, tener la certeza de que realmente es un especialista. Así es. Y que realmente se va a leer muy bien el resultado en este caso. Así es. Doctor, quiero que nos alcance el tiempo y que podamos abarcar más estudios de tamizaje. Existe, así por nombrarlos, porque ya tienen su indicación muy específica, ya tenemos mastografía contrastada, tenemos mastografía por emisión de positrones, que estos son tipos de estudios más específicos para cierto tipo de población que ya tenemos o antecedentes de un cáncer previo que estamos buscando probablemente metástasis o una recurrencia, pero no se recomiendan en la población en general. Así es. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? El tamizaje y la detección temprana salva vidas. Ahora sí que la mejor forma de tratar es prevenir, siempre en todas las pacientes. Siempre lo vamos a decir, ¿cuál es la mejor medicina? La prevención. Y no nada más en octubre, vestirnos de rosa y estar en las redes sociales ahí como siendo incluyentes y formando. Realmente vayamos un poquito más allá. Y por eso es que nos encanta que estés aquí para crear conciencia. No nada más es en octubre, es mucho más. Todo el año. Todo el año, así es. Pues este mes es específico para este tipo de enfermedad. Claro. Como para recordar a la población que tiene que hacerse los estudios, porque a veces se olvidan. Y hay pacientes que duran hasta 3, 4 años sin hacerse nunca una mastografía. O me ha tocado ver pacientes 50, 60 años y nunca en la vida se hicieron una mastografía. Y cuando van a hacerse un estudio, ya es una enfermedad avanzada, que los tratamientos pues realmente ya son más mutilantes. Bueno, pues hoy aprendimos más acerca de los estudios de tamizaje. Doctor Ricardo Mercado, muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros.
bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Miren, nos vamos a nuestra clase de yoga, la primera de 2 cápsulas. Y de regreso, platíqueme, ¿usted tiene hijos adultos? ¿Qué tal es esa relación? Porque vamos a hablar de este tema, educar a hijos adultos. Suena fácil, pero ¿lo será a la hora de la hora? Vamos a descubrirlo de regreso de nuestra clase de yoga. Adelante, Emi Aguayo. Hola, yo soy Emi Aguayo. Bienvenidos a un programa más de Vida en Equilibrio. Ya saben que nos da muchísimo gusto tenerlos aquí, que sigan los movimientos, ¿verdad? Para estar saludablemente juntos. Así que bueno, este día vamos a trabajar un poquito nuestros brazos. Comenzaremos con pequeños movimientos, estiramientos básicos como para comenzar a calentar. Así que cuando estés listo, por favor, toma una buena posición sentado. Vamos a dejar la espalda completamente recta y vamos a elevar el brazo derecho. Toca por un momento tu espalda alta, regresa y baja tu mano. Bien, vamos a contar 3 veces más. Así que toco y bajo mi mano. Bien, vamos por uno más. Así que toco y bajo mi mano. Bien, cambiamos al otro lado igual. Así que bueno, toca. Muy bien, y abre. Bien, vamos por otro más. Toca. Eso es, y abre. Perfecto, y vamos por este último. Así que flexiona, toca y baja. Vamos a cambiar nuestros 2 bracitos, así que inhala despacio, toca tu espalda alta y baja. Bien, vamos por 2 más. Tocamos espalda alta. Muy bien, y bajamos esta última vez. Quédate con tus 2 manitas, una sobre la otra, sí, detrás de tu espalda, 3 segundos. Dale un poco de espacio. Bien, entrelaza tus dedos o junta tus manos si quieres. 2. Perfecto, y cuando hayas llegado como a tu punto más alto, bien, a tus codos lo más atrás que puedas y que sientas los omóplatos pegaditos, vamos a entrelazar manos, a subir lo más que podamos los omóplatos y despacio vamos a bajar. Entrelaza tus manos detrás de la cintura, aleja tus manos lo más que puedas, bien, 3 segundos, eso es, 2. Ahora flexiona tus codos. Deja un puñito en tu lado derecho y empuja tus 2 hombros hacia atrás. Contamos 3. Muy bien. Vamos 2. Hacia atrás igual, por favor, estira. Y cambia flexionando al otro lado. 2 coditos van hacia atrás cerraditos. Muy bien. 3. Eso es, vamos 2. Y despacio regresamos. Bien. Así que vuelve nuevamente 2 manitas. Y cuando estés listo, llevando tus manos al centro de tu pecho, vamos a llevar palmas de las manos despacio y vamos a pasar a 4 puntos. Bien, así que una vez que llegaste a 4 puntos, por favor, deja tus palmas de las manos. Bien, y vamos a comenzar despacio flexionando las rodillas. Cruzamos nuestras pantorrillas, bajamos un press y subimos. Vamos a contar 4 más. Bien, mete muy bien la pelvis. Piecitos bien en punta, contamos 3 más. Muy bien, vamos 2 más. Perfecto, y vamos por este último. Así que baja. Perfecto, y una vez que te hayas estirado, aprovecha para abrir los flexores un poco. Abre el pecho, cruza bien tus muslos. 3 segunditos, empújate más. Muy bien, 2. Perfecto, ahora de ahí de donde estás, dobla tus dedos de los pies, vamos a llevar nuestras manos ligeramente hacia atrás y ahora ahí en donde te encuentras, por favor, manteniendo si puedes los dedos de los pies doblados, abre las palmas de las manos y empuja hacia atrás, ¿bien? Vamos a contar solo 10 segundos, así que empujas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sigues empujando, 4, 3, perfecto, 2, muy bien, vamos nuevamente, una buena inhalación, abre los brazos y regresando despacio al centro de tu pecho, vuelve a bajar nuevamente 2 manitas hacia el piso. Una vez más, cruzamos nuestras pantorrillas, pasamos el peso a las rodillas, dejamos nuevamente barbilla en el piso, 1 y vamos a contar 4 más, presiona glúteos. Muy bien, 3 más. Eso es, 2 más. Y vamos por este último, ¿ok? Perfecto, vuelve a abrir tu pecho. Eso es. Y cuando hayas llegado ahí despacito, abriendo un poquito más tal vez, vuelve a doblar deditos de los pies y nuevamente vamos hacia atrás. Bien, encuentra un buen punto de equilibrio, abre bien tus manos y empújate atrás. Contamos, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos poquito más, 3, eso es, 2, y este último, quédate atrás. Contamos, 10, 9, abre bien los dedos de las manos, 8, 7, 6, 5, 4, muy bien, 3, 2 y 1. Vuelve nuevamente a 4 puntos. Bien, separa tus dos rodillas, inhalamos vaca. Vamos a exhalar gato. 2 veces más. Gato. Última vez. Perfecto. Y regresa nuevamente. Muy bien. Y vamos a dejar por un momentito nuestras dos rodillas. Bien. Así que descansa un poco en lo que vamos a un corte y regresamos con más movimientos para ti. Gracias, Emi Aguayo, y en un ratito regresamos contigo. Ser papás de adultos. Se dice que educar a hijos adultos tenemos que empezar a soltar, vaya, si los tenemos en las manos, y empezar como a educar con el corazón. Suena una frase muy linda, muy hecha, muy bonita, porque a la hora de la práctica realmente será así, dejar de sostener con las manos y empezar a sostener con el corazón. Le damos la bienvenida a Cintia Morales Grajeda, ella es psicoterapeuta, para decirnos cómo vamos en este camino. Qué gusto me da que hayas aceptado la invitación de estar una vez más en Vida en Equilibrio. Un encanto para mí acompañarlos en cada ocasión. Disfruto muchísimo poder explicarles y orientar pues cada una de estas partes que son necesarias para nuestra vida. Ser papás de adultos, ay Dios mío, porque Cintia, decíamos, cuando los hijos son chiquitos, a veces decimos, ay, que ya crezcan, por favor, ¿no? Y de repente hay quien dice, no sabes lo que dices, o crecen los hijos y conforme crecen los hijos, crecen... El conflicto, sí. Sí, pues bueno, realmente les explico, no es que crezca el conflicto, cada etapa es un reto, cada etapa definitivamente tiene algo que tenemos que trabajar y que tenemos que orientar. Definitivamente lo que tenemos que hacer conciencia es que aunque van cambiando por momentos, nuestra orientación va a seguir estando presente, el amor va a seguir estando presente, simplemente se va a transformar en acciones. Y pues definitivamente tú decías, suena sencillo, pero no lo es. Suena muy bonito, pero a la hora, de repente, ¿cómo saber cuál es el momento de dejar de ejercer el control? Porque muchas veces el control, ¿no? Totalmente. Nada más quiero saber dónde estás, pero en el fondo hay control. Sí. Y que de repente ya no obedecen de la misma manera. O sea, Cintia... Las llamadas, ¿no? ¿Cuántas mamás nos encontramos donde son llamadas de 3 veces al día? Quiero saber qué estás haciendo, quiero saber si estás tomando buenas decisiones, o imponer lo que yo considero que es una buena decisión. Ajá. Cuando realmente es que ahí se tiene que transformar. La semilla que tú sembraste hace muchos años ya quedó y empieza a florecer de tal manera que empiezan a tomar decisiones y evidentemente conforme van decidiendo se van a ir equivocando. Claro, y como papás, como dicen como padres, ¿dónde duele más en los hijos, no? Sí. Entonces, que se equivoquen, que se resbalen, que se tropiecen, duele. Y yo alguna vez escuché decir, Cintia, decían, conmigo, sin mí, y a pesar de mí, si se caen, se van a caer. Así es. Pero ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo le hacemos? Al final del día es ir con ellos transformando parte de nuestra vida, transformarla a lo que son ellos en la actualidad, ¿no? Sí. No es que vayamos a estar de acuerdo con ellos siempre o vayamos a permitir todo el tiempo, sino es que simplemente vamos a entender que eso que nosotros ya enseñamos va a empezar a correr por cuenta propia y que ellos van a ir tomando el punto de sus decisiones y se van a ir equivocando. Sí. Ahora, tenemos que ser bien conscientes que en la educación se va a transformar de control a confianza. Lo que yo controlaba, lo que yo antes sostenía con mis brazos y era capaz de observar la trascendencia de las acciones y medir y educar para que ellos estuvieran seguros, ahora eso va a cambiar a confiar en que esa persona es un adulto y va a tomar decisiones que
conmigo, sin mí y a pesar de mí, va a tener consecuencias. A ver, Cintia, qué bueno que estás aquí porque nos puedes apoyar a darnos como una idea de cómo vamos en ese camino o qué hacer para entonces lograr de verdad esa buena relación, ser padres de hijos adultos en armonía. Claro. Ajá, y soltando Oye, el control. eso que dices es bien importante, en armonía. Tomemos en cuenta que cuando somos papás de adultos, ellos ya no van a tener todo el tiempo del mundo que antes tenían para nosotros, pero que ahora la convivencia se convirtió en algo de ser de autoridad, hacer algo que tenía que pasar a elección. ¿Cómo va a ser a elección? Cuando los dos pongamos de nuestra parte y elijamos convivir y participar desde el amor, pues ahora sí que alimentando nuestro afecto, nuestra convivencia, nuestro respeto, y eso solamente va a pasar si ambos, papás e hijos, participamos. Esas ideas de, es que si mi hijo no me habla, no lo busco, es que si mi hijo no me atiende, si no está él para mí, yo no lo voy a hacer. Bueno, eso ya quedó en el pasado. Sí. Si yo quiero que mi hijo desde la adultez siga estando para mí, yo también tendré que buscarlo en reciprocidad al mismo nivel. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos hablando de ser padres de hijos adultos. Está con nosotros Cintia Morales, psicoterapeuta. Danos algunos tips para lograr esa armonía. Claro que sí, con Ahorita todo gusto. regresamos. Una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Vida en Equilibrio. Estamos hablando de ser padres de hijos adultos. ¿Tiene hijos adultos? ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos en ese tema? Porque hoy estamos aprendiendo muchísimo con Cintia Morales Grajeda, psicoterapeuta. Cintia, decíamos, ¿cómo saber que vamos por un buen camino? Okay. ¿Cómo aceptar que ya crecieron? Ajá. Y cómo también lograr que los hijos que son adultos, que ya no viven con papás, Claro. quieran regresar a casa de papás. Claro, de acuerdo. Bueno, familia, tome nota, porque esto es importante. Es como una lista es un checklist A ver. para que nosotros hagamos conciencia qué está pasando en la vida familiar y si verdaderamente lo estamos haciendo de la manera más sana. Ajá. Para empezar respetamos las decisiones que toman nuestros hijos sin importar cuál vaya a ser el resultado. Orientamos desde el amor y desde el respeto para ellos. Buscamos y promovemos la convivencia aun cuando no estemos de acuerdo 100% con la vida que ellos tienen. Aceptamos y hacemos pausas y hablamos de nuestras emociones. Ojo, esta es bien importante, porque hay un tabú bien importante alrededor de la educación tradicional, donde el papá era la autoridad, todo ese margen de gloriosidad y de respeto. Porque lo mando yo. Exacto. ¿No? Así era. Exactamente. Ajá. Y entonces no existía una emoción inteligente con respecto a me hago responsable de las mías y te hago responsable a ti de las tuyas y trabajamos desde la empatía. Ajá. Pero ahora, en esta cultura, cuando nuestros hijos crecen y se dan cuenta que las emociones son importantes y más ahora que están en auge en la actualidad, sí, para vincularnos de forma sana tendremos que aceptar nuestras emociones y las emociones de nuestros hijos. Ay. Evidentemente, para que esto pase, pues tendremos que también reconocer errores, tendremos que tener la capacidad también de escucha, incluso de cosas que no nos gustan. Por ejemplo, oye papá, me doy cuenta, ¿no? Ahora sí, los adultos que van a terapia, que me dolió esto y esto y esto de mi infancia y a veces no estamos preparados, es normal. Acepten la parte del dolor como parte de la vida, porque al final de cuentas no todo es lindo. El dolor es parte de esa aprendizaje, claro, ¿no? Incluso en el arte, sí, no puede haber luz si no hay oscuridad, sí, es necesario. Cintia, qué importante es entonces definitivamente sí trabajarlo, claro, de la mano de un profesional, porque a lo mejor son adultos que crecieron guardando por ahí cierto, claro, rencor con los papás, que no sabían cómo educar, claro, que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, y entonces se va creciendo con ese... Sí, con esa sensación, con ese aprendizaje. Ajá. Y ojo, es un reto. Es una etapa complicada. Evidentemente esto va a implicar un duelo, la pérdida de saber que mi hijo me necesita
y ese vínculo que yo lo apoyaba de esa necesidad. El hecho de que tu hijo no te necesite de la misma manera no significa que no te ama, significa que lo educaste bien. Ajá, significa que quieran regresar, yo te decía también, ¿no? O dejar de jugar también el juego de que siempre me van a necesitar. De alguna manera los voy a agarrar a mis hijos adultos para que me busquen. A los pollitos. Para que sí, que no se me vayan los pollitos, los voy a tener atados de algún lado para que siempre regresen. Pero estamos hablando de interés y entonces el amor queda de lado. Cintia, la lista que nos acabas de dar, ya cada quien allá en casa habrá hecho el sí, no, me falta y demás, sin juzgarnos. Creo que estamos en un extraordinario momento para trabajarlo. Así es, definitivamente. Tómenlo con paciencia. Definitivamente va a haber momentos más complicados que otros. Es válido que hagamos pausas, que pidamos un momento. Incluso es válido que también nosotros le digamos a nuestros hijos, me duele que no me busques, ¿no? Porque cuántas veces caemos en cuenta de que somos nosotros como papás de adultos que los buscamos más, que queremos promover más, ¿no? Sí. Y es válido que te acerques con tu hijo y le digas, oye, me gustaría que esto pasara sin reclamo, sin conflicto, pero sí desde el amor. Qué bonito lo acabas de decir, sin estar tampoco etiquetando a los hijos ingratos, ¿no? Claro, que luego también se etiquetan. Entonces, fomentar, tú lo decías y me encantó, y así es como cerramos, Cintia, desde el amor, realmente expresando nuestras emociones como padres, sin querer controlar, sin querer dominar, porque entonces va a ser menos o va a ser contraproducente, pero sí fomentar entonces ese acercamiento, ese amor, esa empatía, ese equilibrio. Así es. Y papi, si tienen duda, pues háblenlo con sus hijos. Oye, ¿qué tan bien consideras que te estoy orientando en tu etapa adulta? Tengamos esa apertura a escuchar. Eso. Con eso nos quedamos y así cerramos esta mañana. Cintia Morales Grajeda, gracias por estar con nosotros en Vida en Equilibrio. Nos vemos pronto porque podríamos hacer una parte 2, ¿eh? Sí, a ver, después de hacer esta tarea, ¿cómo vamos avanzando? Puestísima. Okay. Hacemos una pausa, quédese porque mire, le preparamos lo siguiente. Cuando eliges frutas y verduras de temporada, no solo cuidas tu salud, también cuidas el planeta. Comprar en mercados locales y llevar tus propios recipientes reduce el transporte y el plástico, y de paso apoyas a los productores de tu comunidad. Comer consciente es una forma deliciosa de hacer la diferencia. Qué bueno que continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Mente, cuerpo, emociones se alinean para usted. Y bueno, con más temas de interés, le damos la bienvenida al doctor Víctor Pérez Durán. Él es geriatra. Doctor Víctor, ya te conocemos. Gracias por estar con nosotros. Oye, es un placer regresar y poder platicar de nuevo de bastantes temas que hay, ¿no? Y que se desconocen o que hay en casa y no saben y se pueden hacer muchas cosas. Estamos aprendiendo mucho desde el amor, desde tantas cosas y sobre todo para quienes tienen allá en casita adultos mayores. Eso es muy importante conocer. Hoy hablamos del síndrome post-caídas. Post-caídas, es correcto. A ver, doctor, ¿qué es? Mira, el síndrome post-caídas es un conjunto de cosas que suceden desde físicas, mentales y sociales cuando una persona se cae. En pocas palabras, ¿qué es? Miedo a volverse a caer. Suceden personas que se cayeron por alguna u otra causa que las vamos a hablar más adelante. Sí, claro. Y es miedo a volverse a caer, que nos puede llevar a otras causas u otras complicaciones en esos pacientes, ¿no? O sea, lo decíamos como un círculo vicioso, ¿no? Exacto, puede ser un círculo vicioso. ¿Qué pasa? El paciente o la persona se cae, tiene miedo a volverse a caer, hay inmovilidad. La paciente o la persona no se quiere levantar de la cama, no se quiere levantar de la silla, no se quiere mover. ¿Qué pasa? Sucede debilidad muscular. Hay debilidad muscular. ¿Qué pasa, Lore? Tú me dirás, cuando una persona hace ejercicio es para fortalecer músculos, ¿no? El músculo incrementa. Sí. Nosotros fortalecemos músculos caminando, haciendo ejercicio, actividades. Si no se usa, se atrofia ese músculo y nos puede llevar a esa debilidad muscular y a padecer otra caída y otras consecuencias, que a lo mejor será otro tema de otra plática, ¿verdad? Sí, claro. Pero puede ser un círculo vicioso.
Ajá. A ver, doctor Víctor, por supuesto que todos en cualquier momento, si hemos sufrido alguna caída, por supuesto que está latente el miedo a, ¿no? O sea, si me tropecé en tal lugar, en tal calle, con tal tope, lo que sea, y volvemos a pasar por ahí, claro que está presente ese miedo. ¿Hasta qué punto es normal, y lo voy a decir entre comillas, o realmente debemos, se trata del síndrome? No, mira, qué buena pregunta me haces, doctor. porque dices todos. Aquí nos estamos enfocando en los adultos mayores, Sí. a partir de los 60 años de edad. Todos hemos tenido una caída y todos hemos tenido algún miedo, ¿no? Vamos en bicicleta, nos caemos y tenemos miedo a volver a montar la bicicleta o pasar el tope donde nos caímos, etcétera. Esto es algo esperado, es algo esperado después de una caída. ¿Cuándo ya no es normal? Cuando el paciente ya no se quiere mover, cuando ya está bastante tiempo en cama, a lo mejor la cama se duerme en la noche y en el día quiere estar todo el día en la cama, quiere estar todo el día en la silla. Aquí ya no es normal. O sea, cuando tiene las posibilidades de hacerlo, entiendo. Mejor no lo doctor. pudiste haber dicho. Ajá. Cuando el paciente es independiente, él hacía sus actividades de la vida diaria, se cocinaba, ponía la mesa, etcétera, se bañaba y ya dejó de hacer estas actividades. Ahí ya tenemos que buscar un foco de preocupación en la familia. Y lo digo, Víctor, sin apariencia o sin motivo aparente, o sea, o que no lo dice. No lo dicen, no lo dicen, es parte del diagnóstico que hacemos los geriatras, ¿verdad? Que a lo mejor un poquito más adelante podemos platicar de ese diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo puedo sospechar, como bien lo mencionamos, que mi familiar tiene un síndrome poscaídas? ¿Se puede prevenir o no se puede prevenir? Vamos platicando y desenrollando ese tema. Sí, doctor, porque igual también algún paciente que necesita cierto apoyo, hablo de andadera o hablo de bastón, que quizá tenían, si no al 100% independientes, pero que también tenían como ese apoyo y tras una caída ya no se quieren mover. Es importante poderlo identificar. Lo decía el doctor Víctor, puede ser normal el que venga el recuerdo de, caray, aquí me caí, voy a tener cuidado. ¿Cuándo ya no es normal? Para ir avanzando. ¿Cuándo ya no es normal? Tú le decías, cuando no se quiere mover, cuando ya no hace sus actividades. ¿Qué hacer? Porque a veces, para quienes son compañía o si en casa hay un adulto mayor, ¿qué hacer? Porque a veces nos vamos por otro lado cuando en realidad ellos están sufriendo. Porque no nada más es físico. Es mental también. El paciente se puede deprimir, se aísla, no va a reuniones, no quiere salir. Entonces nos enfocamos no solo en lo que es lo físico, sino también en lo mental y en lo social. Está afectando su vida diaria, su calidad de vida. Y bien lo decías, fíjate, estamos tocando temas muy interesantes. El bastón, la andadera. ¿Cuántas veces no ha pasado que vamos rompiendo mitos de que hay acerca de las caídas, ¿no? Es que se cayó porque está viejito, que habíamos dicho que viejito está mal dicho, ¿verdad? Se cayó porque está viejo, porque está grande. Hay que ponerle un bastón, una andadera. Se vuelve a caer. ¿Qué pasa? No se le enseñó a utilizar el bastón de manera correcta. Es un bastón que a lo mejor está más corto, está más largo, no es para él ese tipo de bastón. No lo sabe a cuándo apoyar y se cae. La andadera no sabe cómo utilizarla y se cae. Uno lo hace con mucho amor para su familiar, pero a veces no están haciendo lo correcto. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Cuando ves estos signos que dices, me preocupa que ya no se quiera levantar de la cama, que ya no quiera salir, no se quiera vestir, no quiera bajar las escaleras para comer. O puede ser también que el bastón y la andadera era temporal mientras se recuperaba y ya podía o ya puede caminar por sí solo y se niegan a dejarlo. Claro, exactamente, puede ser. ¿Qué hay que hacer cuando estamos hablando de esto? Ahora sí acudir a un profesional, acudir con el médico geriatra para valorar qué está sucediendo con ese paciente. Ese es el momento y ahí lo vamos a dejar porque vamos a hacer una pausa, ¿sí? Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Estamos hablando del síndrome post-caídas en el adulto mayor. Ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vida en Equilibrio. Esta mañana estamos hablando del síndrome post-caídas en el adulto mayor a partir de 60 años. Con nosotros el doctor Víctor Pérez Durán. Qué bueno que continúas con nosotros, doctor, porque todavía hay mucho que platicar. Mucho. A ver, doctor, nos quedábamos justamente en los focos de alerta, cuando ya decías, este es el momento de acudir con un especialista, en este caso contigo. Es correcto. Bien lo mencionamos anteriormente. Cuando mi familiar ya no quiere salir, no quiere hacer sus actividades de la vida diaria, ya no se quiere bañar,
no quiere pararse a hacer el alimento o a pararse para ir a comer a la silla, etcétera, es momento de acudir con el especialista. Ajá. ¿Qué sucede una vez que se lleva al paciente con un especialista? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muy bien, el diagnóstico lo hacemos, te diría, de manera sencilla, pero a ver, es un reto. Muchas veces es un reto porque no se comunica. Muchos adultos mayores no te van a decir, doctor, tengo miedo a caerme, ¿verdad? Hacemos unas preguntas. Una, ¿cómo fue la caída? ¿Fue en la calle? ¿Fue en la casa? ¿Y en qué parte de la casa? ¿Sabes que la mayoría de las caídas son en casa? En cocina, en el baño y en el cuarto. Y muchas de estas caídas se pueden evitar. O fue en la calle, se tropezó. Sabemos que muchas veces las vialidades no están en unas buenas condiciones y se tropieza la persona. ¿Fue a levantarse de la silla o fue cuando estaba haciendo alguna actividad? Siento que las piernas le fallaron. Muchas veces también le preguntamos, ¿tienes miedo de volver a caerte? Ah, sí, doctor, tengo miedo. ¿Algún cambio en los medicamentos que hayas hecho recientemente? ¿Te agregaste algún medicamento? ¿Retiraste algún medicamento? Y hacemos unas pruebas en el consultorio también. O sea, hay unas que se llaman Time Up and Go, que es el paciente se para, camina, evaluamos la marcha, el equilibrio, evaluamos qué tanto riesgo de caídas puede tener y hacemos algunas escalas preguntando para ver si el paciente pudiera tener algún trastorno como un síndrome de depresión en el paciente, que también la depresión nos puede llevar a caídas. Ah, también, o sea, también. La depresión. Ajá. Y por eso tú le decías al inicio de la charla, es como un círculo, Es un ¿no? círculo, Ajá. es correcto. A ver, entonces son muchos los motivos por los cuales el paciente puede caerse. Ajá. Son varios motivos. Si me permites, lo voy a dividir en dos. Está el intrínseco y el extrínseco. ¿Qué significan estas palabras? Intrínseco, todo lo que la persona tiene, por así decirlo, o es parte de la persona. Puede ser desde que los lentes no están bien ajustados, hay un déficit visual, y no solo si utiliza unos lentes, a lo mejor la iluminación en la casa es un poco deficiente y se le dificulta ver al paciente por dónde va. Hay barreras arquitectónicas. ¿A qué me refiero barreras arquitectónicas? Hay tapetes, hay algún cable, hay algún mueble que se puso en un lugar que el paciente desconoce. De acuerdo, hay agua, etcétera. El calzado. ¿Qué pasa? Muchas veces el paciente utiliza calzados, sandalias, chanclas, chancletas que le quedan flojos y entonces cuando sube, baja escaleras, se le llega a salir el zapato, no utiliza un zapato ajustado y se puede caer. Mencionábamos, a lo mejor está utilizando un bastón de manera inadecuada, está tomando medicamentos que te pueden dormir más, que te pueden bajar la presión arterial, etcétera. Y tenemos los extrínsecos, ¿no? Los extrínsecos, como bien mencionábamos, son estos déficits visuales, alteraciones en el piso, etcétera. A ver, y una vez que se hace el diagnóstico, doctor Víctor, ¿hay tratamiento? ¿Qué se puede hacer? Tú decías, la gran mayoría de las caídas que suceden en casa se pueden evitar. Se pueden evitar y se puede tratar esto, es la buena noticia. Se puede evitar y se puede tratar. ¿Cómo se puede evitar? Hacemos una evaluación rápida en la casa de 10 minutos, vemos si hay tapetes sueltos, si hay escalones, si no utiliza si te utiliza una silla para bañarse, etcétera. Evaluamos medicamentos que está tomando y a lo mejor tiene, como hablamos una vez, polifarmacia, vamos evaluando qué medicamentos a lo mejor ya podemos retirar o le pueden hacer menos daño al retirarlo que al estarlos tomando. Bien, ejercicio también, ¿qué tanta actividad hace el paciente? Son maneras de prevenir estas caídas que nos llevan al síndrome postcaídas. Oye, doctor, y una vez que mi familiar se cae, veo que no se para de la cama, de la silla, ¿qué puedo hacer? Vamos acudiendo con el geriatra y se puede tratar esto. ¿Cómo? Qué buena noticia. Rehabilitación física. En geriatría se trabaja en conjunto con otras personas. Es un equipo multidisciplinar. Mucho lo que es rehabilitación física, ejercicios multicomponentes se llaman. ¿Qué se evalúa aquí o qué se trata? Fuerza, equilibrio, marcha para el paciente. Terapia psicológica pudiera servir y vamos evaluando medicamentos y es un conjunto que no es de un día para otro. A lo mejor vamos a tardar 4 semanas, 3 semanas. Hay que individualizar mucho a la persona. Estamos tratando a la persona o trato yo a la persona, no la enfermedad, que puede ser distinta en cada una de las personas. Claro, y en todas es diferente, Y en todas es diferente. Y dar el apoyo. Doctor Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Lore, un placer de nuevo estar aquí contigo. Doctor Víctor Pérez Durán, él es geriatra esta mañana con nosotros y a tomar en cuenta todos esos tips que nos has compartido. Y hay más temas que tratar, doctor. Hay más temas que tratar. Entonces nos vemos pronto, ¿sí? Que así sea, nos vemos pronto. Y bueno, vámonos a nuestra clase de yoga hablando de lo importante que es hacer ejercicio. Emi Aguayo, adelante.
Gracias por seguir en Vida en Equilibrio. Bien, nosotros seguimos trabajando nuestros brazos suavecito. Así que, bueno, pues vamos a seguir como en esta posición, sentados, relajados, pero vamos a elevar los brazos y los vamos a sostener literal como una cruz. Bien, lo ideal sería que tus manos estuvieran súper firmes y vamos a comenzar solamente a hacer círculos hacia atrás. Mientras tanto, bueno, mientras respiramos juntos un momento, te recuerdo mis redes sociales que son emi.aguayo. Me encuentras en Instagram, igualmente como Emi Aguayo en Facebook, TikTok, tal cual. Ya saben que tengo todas las redes sociales del mundo. Así que bueno, por favor escríbanme. Sí, vamos a contar 3 círculos más. 1, eso es, 2. Y vamos a cambiar exactamente igual, 10 circulitos cerrados hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, respira. 7, 8, 9, y ahora, ¿y en dónde estás? Sí, tal cual, así como estás, abre las palmas de las manos y toca tus hombros. Por favor, no bajes tus brazos, ¿bien? Contamos 3, muy bien, seguimos 4, 5, 6, trata de dejar como una buena energía en las palmas de las manos. 7, muy bien, 8, vamos un poco más, 9, y por favor, quédate ahí, bien, palmas de las manos, ven hacia arriba y sigue círculos, vamos hacia el frente. 10, 9, 8, sigue tu respiración. 7, 6, 5, 4, 3, 2, y vamos a cambiar ahora exactamente igual, pero hacia atrás, palmas de las manos, ven hacia arriba. 10, 9, 8, quédate un poco más. 7, 6, 5, 4, 3. Ahora, ahí en donde estás, yo sé que ya no soportas más tus brazos arriba, pero bájalos y sube hasta tocar tus brazos arriba de tu cabeza en una línea recta. Vuelve a bajar, contamos 9 más, ¿ok? Así que 9. Eso es, aprieta el ombligo. 8. Muy bien. 7, vamos hasta arriba. 6, vamos hasta arriba, un poco más, aprovecha para estirarte. 5, un poco más, arriba. Eso es. 4, toca tus pulgares arriba. 3, muy bien, vamos a tocar deditos índices también, medios. 2, perfecto. Y pues esta última vez, yo sé que tus brazos ya están temblando, baja despacio, palmas de las manos juntitas al centro del pecho. Entonces de ahí de donde estás, dejando tus hombros relajados, círculos 3 veces. Muy bien, para que podamos como relajar un poquito más. Y ahora simplemente suéltalos. Bien, como que deja que vayan independientemente de ti hacia donde quieran ir tus brazos. Eso es. Y vamos por una última secuencia, ¿bien? Entonces, ahí en donde estás, tal cual como te encuentras, vamos a volver a colocarnos en 4 puntos. Una vez que llegaste hasta aquí, esta vez vamos a dejar el peso en las rodillas. Metemos un poquitito la pelvis y vamos a tocar mano derecha al hombro izquierdo y cambiamos, ¿bien? Contamos 10, 9, 8, 7, 6, sigues cambiando. 5, 4, 3, muy bien, 2, y vamos por uno más. Perfecto. Si todo marcha bien hasta ahí, vamos por 5 press. Bajamos 1. Desde allí, desde tus rodillas dobladas. Bien, presiona glúteos. Eso es, 3 veces más. Muy bien, y una última vez. Esta vez, así como estás, quédate abajo. Contamos 3. Muy bien, 2. Y empujamos. Contamos 2 veces más, igualito, flexiona y baja. 3, 2, y empujamos. Muy bien, vamos por una última vez. Quédate 3 segundos, sosténlo. Muy bien, y empujamos. Despacio, vuelve. Vamos a dejar la frente en el piso por 3 segundos. Muy bien. Y cuando te sientas listo, vuelve despacio a tomar una buena posición sentados. Bien, abre un poquito tu brazo derecho y luego llévalo hacia el lado izquierdo. Con tu mano izquierda haz como una especie de ganchito y estírate. Bien, cambiamos al otro lado igual. Bien, suelta un poco. Eso es. Y regresamos. Y bueno, pues muchísimas gracias por seguir este programa. Saben que nos encanta tenerlos. Y pues nada, nos vemos mañana.
Gracias, Emi Aguayo, por la práctica del día de hoy. Y mire, a nombre de este gran equipo de trabajo, le damos las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lorena Saavedra y lo invito para que se quede también en compañía de la programación de Jalisco TV, que seguramente será de su interés. De mi parte, que tenga un maravilloso día.